Y el tema de la predicación es aprendiendo de Dios sanas finanzas. Aprendiendo de Dios sanas finanzas. Siempre que revisamos y leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, leemos y sabemos que Dios es generoso. Tan generoso es que el mayor de sus actos de Dios es que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un acto de generosidad el que recibimos nosotros. Pero también la Biblia nos enseña que esa generosidad de Dios es para todos los seres humanos, tanto para cristianos como no cristianos, para buenos y malos. No lo busque, pero en Mateo 25:31, Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y esto nos habla, hermanos, que la bendición de Dios es para todos los seres humanos. Amén. En cuanto al tema puntual de las riquezas materiales o de las cosas materiales, no está estrictamente aplicado que si tú eres cristiano, Dios te bendice más del que no es cristiano. Sino que Dios es tan grande en amor que da su bendición para todos. Obviamente para los cristianos nos da una palabra mucho más precisa y mucho más exacta. Mateo 25:31, ahí sí quiero que me acompañe. Ahora, los buenos y los malos, Jesús habló al respecto de los justos y de los injustos. Y Él dijo lo siguiente al respecto, en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, por segunda vez, les recuerdo a la iglesia que muy pronto Cristo regresará, o seremos llevados a su presencia, que finalmente es lo mismo. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará ¿en dónde? Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que va a suceder lo siguiente: y serán reunidas delante de Él, delante de Jesús, todas las que, es decir, todos los seres humanos, ricos y pobres, pequeños y grandes, letrados y no letrados, cristianos, no cristianos. Y dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, delante de Dios todos somos hojas en blanco, estamos desnudos ante la presencia de Dios. Pero ese día se quitará la careta y cada quien va a entregar cuentas de su vida, si realmente fue o no fue cristiano, si realmente es salvo o no es salvo. Y dice el 33: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Que esto corresponde que unos son hijos de Dios y otros no. Las ovejas, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Haciendo referencia al cristiano verdadero. El que es hijo de Dios escucha la palabra de Dios, la voz de Dios, y dice: es mi Dios quien me está hablando, y atiendo el llamado. Los cabritos son aquellos cristianos que están en la iglesia, pero hacen lo que su vida o lo que ellos quieren. Escuchan la palabra, pero hacen lo que su conciencia les dictamina y nunca están de acuerdo con lo que Dios les dice. Y puede que en este lugar, yo creo que sí, no puede, es una realidad. En esta iglesia hay cabritos y hay ovejas. Hay hijos de Dios y hay algunos que no son hijos de Dios. Amén. Y dice el texto 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces encontramos que al final de los tiempos Dios, Jesucristo mismo, dará a cada uno de acuerdo a sus hechos. El día de hoy estamos aquí en la casa del Señor, dejando un poquito atrás la introducción. Por encima de las crisis sociales que estamos viviendo, por encima de las dificultades como sociedad, el incremento de la canasta en algunos productos, Dios nos permite estar aquí en su casa y podemos decir que Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo esto, hermanos, es porque Dios es generoso con nosotros. Los cristianos, de alguna forma, carecemos de una enseñanza bíblica
para manejar los bienes que Dios nos ha dado y también los dineros que Dios nos da. Dios quiere que aprendamos a través de esta serie de predicaciones que Dios quiere bendecirnos. Ahora yo hago una pregunta a la iglesia que me la hice yo mismo cuando estudiaba la palabra. ¿El adulterio es pecado? ¿La fornicación es pecado? ¿La mentira es pecado? Ahora, ¿el mal manejo de los recursos que Dios nos da es pecado? Claro. También entra en esa categoría. Cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces estamos pecando. Vayamos entonces al texto de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Quien habla aquí es David, el rey David. Algo importante, está hablando con la congregación. Está en un tiempo de comunión, en un tiempo de búsqueda de Dios. Y así mismo se alegró mucho el rey David. Se alegró David cuando estaba en la congregación. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted está alegre porque está esta mañana en la casa de Dios? Claro que sí, debe de ser un gozo para el cristiano. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, fíjese las palabras de David, a Dios: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y aquí encontramos una enseñanza. Cada vez que vengamos a la casa de Dios tenemos que bendecir el nombre del Señor. Amén. Sobre todas las cosas. Amén. Ahora mire las palabras que pronuncia. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en ¿dónde? ¿Y en dónde más? ¿De quién son? Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, incluyendo su vida, mi vida y las cosas materiales que tenemos y que existen, ¿de quién son? De Dios. Dios es generoso. Dios es generoso porque no solamente nos da una creación, sino que también nos recuerda que todo lo que existe, aún la vida del mismo ser humano, es de Dios. Dice el texto: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora presta atención en el 12. Las riquezas, y aquí habla de cosas materiales, casas, negocios, dinero. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? Dios. Es decir, el dinero que tenemos en nuestras manos, las propiedades que tenemos en nuestras manos, las tenemos porque proceden de Dios, y Dios nos dio la generosidad o la bendición de poseerlas. Amén. Fíjese. Tienes lo que tienes, no por tus fuerzas, no por tu capacidad intelectual, no por tu buen sentido o espíritu de negociante, no. Lo que tienes es gracias a Dios, porque todo es de Él. Y Él dijo: a este hijo le voy a dar esta capacidad para que posea estas riquezas. Y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder ¿a cuántos? Todas las cosas que los hombres poseen, de acuerdo a este capítulo 29, proceden de Dios, hermano. Esto nos habla de la generosidad de Dios. ¿Qué es ser generoso? La palabra generoso lo define el diccionario como dar de una manera desinteresada. Lo que da tu izquierda, que no lo sepa la derecha. Lo que das, lo das de corazón. Lo das y no estás esperando nada a cambio. Lo das porque tú lo recibiste de Dios y Dios te lo dio para compartirlo. Eso es ser generoso. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro. Yo le pregunto, ¿y Cristo es nuestro Dios? Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Fíjese, habla David y habla de su pueblo Israel. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues ¿cuánto es de Dios? Todo. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué? ¿Logramos entender esa parte? No se requiere mucha teología para entender que las cosas que tenemos, que recibimos de Dios materialmente hablando, y aún la misma vida, proceden del Señor. Leía una estadística.
Uno de los conflictos en el tema de la separación de los matrimonios es por el mal manejo de las finanzas. Hay muchos matrimonios que tienen problemas, fricciones, y es posible que el día de hoy haya aquí una familia que tenga diferencia por el mal manejo de las finanzas. El mayor índice de los divorcios provienen de un mal manejo de finanzas. Los matrimonios discuten cuando no hay un acuerdo de cómo manejar el dinero. Hay amigos que se separan por problemas de dinero. Hay conflictos personales por un mal manejo de finanzas. Hay cristianos que no están conformes con las cosas que Dios les ha dado y de esa forma llevan a tener muchos problemas personales. Ahora, ya dijimos con convicción de que así como el adulterio, así como la fornicación y la mentira son pecados, también el mal manejo de las finanzas es pecado. Génesis 2, capítulo 2, versículo 24. Cuando nosotros como cristianos desobedecemos la palabra de Dios, violentamos la palabra de Dios, obviamente estamos acarreando juicio de Dios para nosotros. Alguien me decía: pastor, cuando usted predica del manejo de las finanzas, nos va a hablar de técnicas que tenemos que realizar o que no hemos hecho bien nuestra tarea. La respuesta es no, tenemos que ir a la palabra. Primer paso para una familia, Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lea conmigo la última parte. En el tema de las finanzas, ¿es bíblico que cada quien maneje las finanzas que se llegan a la casa? Según este versículo, debe ser un solo manejo. Si usted de la gente que dice es que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y cada quien maneja lo que usted tiene, entonces está violentando esto. Se supone que nos casamos y ahora somos ¿qué? Uno. Los matrimonios que tienen separadas en esa línea, hermanos, tendrán problemas porque están violentando la palabra de Dios. La Biblia dice que ya no son dos, ahora es uno. Cuando usted hace lo opuesto, entonces usted está yendo en contra de lo que Dios ha hablado y entonces usted tendrá problemas. Ese es un principio. Éxodo capítulo 12, versículo 30. Vamos a ver con la ayuda de Dios algunos puntos que Dios quiere que aprendamos. Éxodo capítulo 12, versículo 30. Amén. Vamos a ver algunos principios de parte de Dios que Dios quiere que aprendamos nosotros. Y el primer principio es que tenemos que aprender a dar a Dios. Primer principio como cristianos. Cuando hay finanzas sanas, tenemos que aprender a dar a Dios, tanto ofrendas como diezmos. Hay algunos que dicen: si Dios es dueño de todas las cosas, ¿por qué quiere que le demos si Él tiene todo? Otros dicen: si Dios es espíritu, no tiene necesidad que le demos nosotros. Otros dicen: ¿acaso Dios necesita de mi dinero para que pueda vivir? La respuesta es que a estas preguntas es que Dios quiere que aprendamos nosotros a ser generosos. Porque cuando usted aprende a dar, hermanos, Dios promete bendecir su vida. Y yo lo tengo comprobado personalmente. Cuando usted cierra su mano, usted empobrece espiritualmente y materialmente. Si usted dice nunca tengo, pues ¿qué cree? Nunca tendrá. Y siempre andará con las manos apretadas. Pero si usted tiene y usted comparte de acuerdo a lo que Dios enseña, entonces usted va a recibir siempre bendición de Dios y nunca faltará en su casa la bendición del Señor. Encontramos en Éxodo un principio, capítulo 12, versículo 30. La historia es Israel. 430 años estuvo esclavizado en Egipto. Dios levanta a Moisés para que liberte a este pueblo. Y estamos en la
décima plaga, ¿se acuerda cuál fue? ¿La muerte de quién? Del primogénito, ¿cierto? Después de unas plagas se resistió el faraón, pero en la última, que sí afectó a todos los egipcios, que es este momento que vamos a leer, sucede lo siguiente. Ponga su vista ahí. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Obviamente fue la muerte del primogénito. E hizo llamar a Moisés y a Aarón, el faraón, de noche, y les dijo, ¿qué les dijo? Salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Ahora preste atención a lo que sigue a continuación. Nunca imaginaron los egipcios que le pagarían la jubilación a los judíos que salieran, que estuvieron ahí en su tierra 430 años. Le pagaron su jubilación a estos 600,000 judíos. Dice el texto 32, que dice: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. ¿Qué hicieron los egipcios? Le dieron todas las cosas que ellos tenían materiales, con tal de que se fueran los israelitas, ¿cierto? Les dieron vacas, les dieron ovejas, y dice el versículo 35: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué más? Alhajas de plata y de oro y vestidos. Pregunta que yo me hice y comparto con ustedes: ¿por qué no le dieron a los israelitas, los egipcios, dinero? ¿Por qué? Solamente habla de animales, de alhajas y de joyas. ¿Por qué no le dieron dinero efectivo? Respuesta: porque en el desierto no se podía comprar ni vender. Respuesta. Ahora fíjese, no solamente les dieron cosas materiales. Versículo 36. Esto es importante. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron, ¿qué? Cuanto pedían, y así despojaron ¿a quiénes, hermanos? A los egipcios. El Salmo 105, 36 y 37 nos explican un poco más de lo que le dieron los egipcios a los israelitas, con tal de que se fueran de Egipto. Busque el Salmo 105, 36 y 37. Se llevaron muchas cosas materiales. No las pidieron los israelitas, ¿verdad que no? Se lo dieron los egipcios para que se los llevaran, con tal de que se fueran. El Salmo 105, 36 y 37, que habla de este mismo capítulo 32 de Éxodo, dice: e hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Ahora quiero que lea muy cuidadosamente el versículo 37. Todos leamos. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus, ¿qué? ¿Se imagina eso? Todos salieron sanos. No había gripe, nadie se fue enfermo, no había necesidad de un doctor, porque su doctor era el Dios Altísimo. Qué cuidado de Dios para con su pueblo. No solamente se fueron con las manos llenas, con los camellos cargados, sino que se fueron todos, desde el más anciano hasta el más niño, se fueron físicamente, espiritualmente sanos. Ese es nuestro Dios. Hermoso. Egipto se alegró cuando salió Israel. Ahora tienen los israelitas una buena jubilación, dinero, alhajas, joyas y salud. ¿Qué más podemos pedir en esta vida a Dios? Si tenemos todo eso, hermanos. Ahora, pasa el tiempo, unos 2 meses, y llegamos a Éxodo 25, versículos del 1 al 9. Nos damos cuenta, entonces, que Dios suplió todo con su pueblo, ¿verdad? Ahora, una pregunta antes de que leamos el capítulo 25 del Éxodo. ¿Para qué Dios le dio a su pueblo Israel riquezas materiales, hermano? Pregunta.
Contesta allí en su mente. ¿Para qué creen que Dios le dio las riquezas a su pueblo? Si usted gana hoy al mes 10,000 pesos, usted automáticamente distribuye y dice: estos 10,000 los voy a gastar de esta manera, en esto y en esto. Y prácticamente ya tiene gastado los 10,000 pesos. Pero si usted le dijera, va a ganar ese mismo mes 100,000 pesos, ¿sabe qué hace? Hace lo mismo. Distribuye el dinero y se gasta todo lo que recibió. ¿Sí o no? Y al final se queda en el mismo lugar, con la misma necesidad, porque el problema del hombre no es el dinero que tienes en tus manos, sino cómo lo administras. Pasan 2 meses después de que sale Israel de Egipto con todas las cosas materiales, y llegamos a este punto. Capítulo 25, Dios le dice a Moisés que tienen que hacer un lugar para que se congregue el pueblo y tengan comunión con Dios, el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su, ¿qué? Voluntad de corazón, es decir, voluntariamente. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Fíjese lo que está diciendo Dios. Es Dios a Moisés. Le está precisando qué es lo que le tiene que pedir a Israel que dé. Oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y para un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora pregunta, ¿tenía esto Israel para dar para el santuario? ¿Sí o no? ¿Qué significa? Dios te va a pedir algo que tú tengas para compartir. Nunca te va a pedir Dios lo que tú no tienes para dar. Claro, ellos tenían esto porque se lo dieron los egipcios. Dios movió el corazón del faraón para que los egipcios le dieran a su pueblo, para que en su momento, cuando Dios le pidiera a su pueblo, ellos dijeran: aquí está Dios, tú me lo diste, de lo que recibo de tu mano, ahora lo comparto. Cuando usted recibe de Dios una bendición económica y material, hermano, y Dios habla para compartir, Dios te está dando la oportunidad que después de haber recibido de Él, ahora compartas. Ahora, aquí algo muy importante, hermanos. Versículo 2, que yo lo subrayé y me detuve allí un poquito. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Lo que sigue a continuación, subráyelo o póngalo allí con resaltador. ¿De todo qué? Pregunta, ¿por qué no dijo de varón y de hembra, o de varón y mujer? ¿Por qué le dio al varón la responsabilidad de participar de la ofrenda? Pregunta que yo me hice. ¿A quién le cuesta más dar en las cosas de Dios? ¿Al hombre o a la mujer? Porque a veces ahí está el conflicto. Es que es mucho para la ofrenda, son 20 pesos. Da 10. Es que diste mucho de diezmo, mujer. Es que diste mucho de diezmo, hombre. Es para el pastor lo que estás dando. Y está el conflicto. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa, hermanos? Claro que sí pasa. Hay un conflicto cuando toca dar para Dios. Hay conflicto entre el esposo y la esposa, pero aquí dejó la responsabilidad, ¿a quién? Al varón, de dar voluntariamente. Me encontré una definición, porque dice allí la Biblia que tenemos que dar las cosas para el Señor. Vamos un poco adelante, Éxodo 35:4, para ir cerrando porque estamos sobre tiempo. Del capítulo 25 hasta el 34, usted lo puede leer en casa, encontramos la lista de ofrenda que Dios le pidió al pueblo de Israel que diera para la construcción del tabernáculo. Muchos capítulos. Versículo 35, versículo 4.
Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, la lista de lo que tenían que dar voluntariamente. Tomad de entre vosotros ofrenda, todo que generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Palabra que encontramos ahí para definirla, la palabra es generoso. ¿Qué significa generoso? El que da de manera desinteresada. El dadivoso también aplica esta palabra. También significa el que muestra nobleza, el que da y no está preguntando para qué o por qué. Dice entonces la Biblia que todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. Y comienza otra vez la lista del versículo 6 hasta el versículo 19. Vamos al 20, ahí mismo. Después de que Dios da la lista, obviamente muchos se preguntaron: ¿lo damos o no lo damos? ¿Qué hacemos con lo que Dios está pidiendo? Hubo un conflicto. Dice el texto 20 que esta fue la respuesta que tuvo el pueblo. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino toda... ¿Qué? Ahora, ¿entendió el varón el mensaje de Dios? Claro, claro. Hermanos, varones, somos la cabeza del hogar. Nos toca la responsabilidad. Vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Qué significa estimuló? Quien su corazón le tocó la palabra de Dios. A quien el Espíritu de Dios los convenció. Y dijo: esto es de Dios y no es de Moisés, es para el Señor. La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y cambia y transforma al hombre, hermanos. Amén. Y nos mueve a hacer lo que Dios quiere que hagamos para honrar su nombre. Y todo aquel a quien su Espíritu le dio de voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. ¿Para la obra de qué, hermanos? Es decir, hay para un lugar preciso. Y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como qué. Todos los voluntarios de corazón, es decir, para Dios, hermanos, a fuerzas, nada. Vamos a darlo de corazón, porque es para el Señor. Todo es de Él, y lo que recibimos de Él, ahora lo compartimos para su obra, para su iglesia, y para que su nombre sea exaltado. Amén. Todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, y usted comienza a leer todo eso. 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Es decir, las hermanas se pusieron ahí a trabajar, vendieron talento. ¿Y qué dijeron? Esto es para el Señor, Moisés. Amén. Hermanos, de esta forma honramos a Dios, siendo como Él es. Él nos dio de manera generosa. Participemos y vamos a ver cómo Dios bendice cada uno de nosotros. Amén. Concluimos el 29 y dejamos ahí. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda. ¿Qué? No pierda de vista este principio. Dios se lo da primero a Israel en Egipto, a través de los egipcios, y lo que Dios te da no es para que digas es mío y me quedo con él. Cuando Dios te lo pida, participa en la obra del Señor. Amén. Ahora, no solamente cosas materiales, también los hijos son de Dios. Amén. Y cuando Dios diga que tu hijo también sea parte para la obra de Dios, no pongas pretextos y le digas: hoy no vas, hijo. No. Al contrario, cuando se requiera de tu hijo aquí en la casa del Señor, vete a la casa de Dios, hijo, y apoya al Señor allá. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle a Dios gracias por su palabra.